Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Vida Eterna de Querétaro. Y dice la palabra de Dios en Mateo, versículo 6, 33 al 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero hoy estamos gozosos aquí para poderle dar gracias a nuestro Señor y poner en Él todos nuestros pesares y nuestros afanes, porque solamente Él nos puede librar de todo mal. Así es que, hermanos, pues gocémonos el día de hoy alabando a nuestro Señor. Así es que los invito a alabar, hermanos. Alabemos. Qué frío. Y cantemos. Se oye un son en alta esfera. Estamos ya en vísperas de Navidad, en días antes de Navidad, entonces vamos a comenzar a cantar estas canciones que nos recuerdan de pues esa venida del Señor que hizo aquí a la tierra y que celebramos en esta Navidad. Vamos a cantar, mis hermanos. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús, que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado, te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Amén. Qué frío hace, Dios mío. Espérenme, es que estoy temblando, de verdad. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios este canto llamado Gracia Sublime. Sabemos que la gracia del Señor es grande, al punto de que, aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros y nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Vamos a cantar, mis hermanos. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria
el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Cargaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Amén. Vamos a sentarnos un momento, mis hermanos, y en un momento continuamos a alabar para cantar este último canto que se llama Más grande de lo que imagino, que es, pues yo pienso que
incluso a veces de lo que comprendemos, ¿no? Porque nosotros justamente en la mañana estaba pensando en esta cuestión de las investigaciones del espacio y no sé qué, y no podemos ver, fíjense, no podemos ver más allá de lo que en el cielo se nos muestra. Hay estrellas todavía más lejos que nosotros no podemos ver porque su luz no ha llegado hasta acá. Estrellas nuevas que han surgido, nuevas relativamente, y nosotros vemos eso y vemos que el universo es tan inmenso y vemos que incluso el cielo es más grande de lo que imaginamos. Pues imagínense Dios, que es más grande que el universo, que es más grande que todo lo que existe. Dios es más grande que todo. Cantémosle a nuestro Dios, pensando en esto, pensando que Él es más grande de lo que nosotros imaginamos. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Tomemos nuestro asiento, mis hermanos, y sigamos con el culto. Por llevarnos en adorar a nuestro Señor, pero hay una y mil maneras de adorar a nuestro Señor, y otra es poder escuchar su palabra, y esa palabra que tiene para
para hoy a manos de nuestro pastor, pero no sin antes, pues si traemos una Biblia, tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, alcémosla y digamos, puede ser digital o impresa, Y dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la verdad que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso a nuestro pastor. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la serie de Mirando. La semana pasada decíamos Mirando en el pasado y veíamos cómo el profeta Isaías nos perfilaba, así como en los programas de Criminal Men, ¿sí? Mentes criminales, ¿verdad? Que no sé si les guste, pero ese programa lo que hacen son investigadores que perfilan al posible, ¿cómo les llaman? Ignoto, ¿no? Les llaman ignoto, con lo que hace, como cómo se viste, cómo se comporta, y perdonando la comparación, porque en aquello pues es para detectar el mal, pero acá es para detectar el bien. El profeta Elías lo que hacía era perfilarnos cómo iba a ser la personalidad y todo el carácter del Mesías, y lo hacía siglos antes de una manera preciosa. Y en esta serie vemos mirando el pasado, ahora mirando el presente, dentro de 8 días mirando el futuro, y todo esto que ver con la Navidad, porque fíjense que es bien interesante, y ahorita me quedé reflexionando con esto que nos compartía el hermano Dani. Déjenme decirles, en una de las clases que doy, una de las materias que se llama Bases Biológicas y Estudio del Cuerpo Humano, hay una clase que me encanta, y déjenme decirles que aprovecho siempre para hablar de la palabra del Señor, así veladito, ¿no? Pero sí, es el macrouniverso y el microuniverso, y nosotros paraditos en medio, porque estamos así en medio. Si pensamos a lo macro, pues nos vamos a los satélites, a los planetas, al sistema solar, a las galaxias, al conjunto de galaxias y al universo entero en expansión. Pero si estamos paraditos así en medio y pensamos hacia lo micro, pues también empezamos a ver cosas minúsculas, vida unicelular, y después moléculas, átomos, protones, electrones, neutrones. O sea, estamos en medio de 2 macrouniversos. Y eso me hizo reflexionar ahorita, Dani, porque es cierto, estamos en medio, estamos en el presente, en este universo, ¿verdad? En donde el Señor lo creó no para caos, porque hacia arriba, hacia lo macro y hacia lo micro, es un universo de orden, fíjense. Hay leyes perfectamente que se cumplen en todos lados. Y entonces podemos decir, eso no puede ser producto del azar. Hay un creador con un plan, con un diseño, y es hermoso pensar en la cuestión de la ciencia con la mirada puesta en Cristo. Y es que fíjense que actualmente tenemos un problema, ¿no? Hay moda en hablar en el aquí y en el ahora. ¿Sí lo han escuchado? Si ustedes se ponen a escuchar cosas de humanismo y todo eso, pareciera que es un permiso como para pecar. Dice, no, tú disfruta el aquí y el ahora, que no te importe ni lo de atrás ni lo que venga para enfrente. Tú disfruta, tú nada más. O sea, como si no tuviera trascendencia lo que hacemos. Y es, sin embargo, pues sí, la humanidad no es así. El universo no es así, el diseño de nuestro Dios no es así. Tenemos antecedentes, tenemos historia que se ha ido construyendo para llevarnos a donde estamos. Y tenemos historia que se puede desvirtuar del plan de Dios y perdernos. Entonces, ahorita qué gran logro, dices, ya acabé, dice Giovanni, ya acabé. No es cierto, apenas vas empezando. O sea, sí es cierto, ya acabaste la escuela, pero te va a suceder lo que le sucedió a los discípulos,
Soy discípulo, ¿qué crees? Ahora ya soy apóstol. ¿Sí? Soy estudiante, ahora ya soy profesionista. Es un cambio de rol, bien interesante. Entonces sí, lo que se hace tiene trascendencia, por supuesto. Acá ahora sí que voy a aprovechar esto porque si Giovanni no se hubiera aplicado, si Giovanni se hubiera desviado, si Giovanni no hubiera hecho lo que tenía que hacer en el momento en que lo hizo, hace 5 años, 10 años, no estaría ahorita disfrutando de poder decir, terminé mi carrera. Bendito Dios, por la gracia de Dios, por el esfuerzo de tus papás, pero también por tu esfuerzo. Porque lo que más vemos en la Biblia es, no temas, o, como le decían a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero siempre dice esfuérzate, ¿no? No es obra del azar ni de la casualidad. Y entonces, bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que sí, Dios nos crea, hay un diseño, pero nos dota además de una cosa que es el libre albedrío. Tenemos oportunidad de decidir las cosas, tenemos oportunidad de tomar decisiones y eso, por supuesto, que incide en nuestra actualidad, pero también nos va a incidir en lo que va a ser de nosotros a futuro. Fíjense qué interesante. Así que nos guste o no, tenemos que tomar decisiones actuales y que además van a tener trascendencia hacia el futuro y en la cuestión espiritual. Fíjense qué interesante. Tienen trascendencia para el futuro, no solamente en esta vida, sino una trascendencia para toda la eternidad. O sea que son decisiones, pero importantísimas que tenemos que tomar. Así que tenemos que hacer así un alto en el camino, así. No sé si les ha pasado alguna vez de decir, a ver, espérenme, voy a quedarme a meditar, un alto en el camino y pensar en nuestro presente, aquí, sin olvidar ni nuestra historia, ni nuestros sueños y nuestros anhelos, ni lo que podemos ver a futuro. Y también lo escuchamos, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Ya te viste cómo estás en 10 años? ¿Verdad? ¿Sí lo han escuchado? Así que, pues siempre tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar en dónde estoy parado. Aquí estoy, ¿qué quiero para mí, para mi vida dentro de 5 años, 10 años, 20 años? ¿Cómo quiero terminar de esto? Y déjenme decirles, en la semana estábamos viendo un video del tren del Chepe. No sé si lo conozcan, el Chepe. Es un viaje que queremos hacer, es un anhelo que tenemos como familia. Es el tren de los poquitos que nos dejaron porque arrasaron con los trenes de pasajeros, pero nos dejaron algunos. Y este Chepe está bien precioso, es de Los Mochis, Sinaloa, a Chihuahua, o de regreso. Entonces estábamos viendo el documental, precioso, y así como diciendo, ay, ya me vi, ahí trepado en el Chepe. Alguna vez, si Dios quiere, ¿verdad?, nos vamos a ir al Chepe. Pero nos mostró una imagen preciosa, hay un hotel ahí en un pueblo a la entrada de la Sierra Tarahumara que se llama Krill. Y es precioso el pueblo, muy bonito. Y hay un hotel ahí que se llama El Mirador. Y El Mirador es uno de los hoteles que tiene una vista de las mejores vistas del mundo. Está precioso. Y nos mostraban ahí imágenes ahí. Yo me subí al Chepe, pero en una historia medio rara. Nada más de una estación a otra porque me tuve que bajar porque no traía dinero para pagar el Chepe. Así que me tuve que esperar al otro tren, al social, al de pasajeros, que no es así turístico, para alcanzar a llegar a Chihuahua. Pero bueno, así que sí conocí Krill y todo eso, no conocí el hotel, El Mirador, pero la imagen que nos mostraba es preciosa, es alto, muy alto. Y no sé si era amanecer o si era crepúsculo, pero el sol se estaba poniendo al horizonte o estaba saliendo del horizonte. Precioso así la imagen. Y se veía la Sierra Tarahumara, así montaña tras montaña. Y cada montaña que se veía de un tono diferente de negro. O sea, la luz del sol ahí atrás y cada montaña reflejada de un tono diferente de negro. Y me quedé pensando y me quedé viendo y dije, así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Hay hechos, hay sucesos, hay circunstancias que podemos mirar hacia lo lejos y con diferente tonalidad, que le dan
cuerpo, a nuestro paisaje vital, a nuestra vida. Fíjense qué interesante. Y así son los que pintan paisajes, así ponen diferentes tonos de negro para dar profundidad, para dar una idea de que aquello está más lejano que esto, pero sí, así la montaña más cercana, pues más clarita, y las más lejanas más oscuras. Sí que es precioso, y me quedé pensando, así es nuestra vida, así es nuestra vida. Podemos ver, analizar, pensar lo que ya pasó, o bien lo que está por venir, porque también es eso. ¿Qué tal si estamos parados y vamos hacia allá? Y nos vamos a encontrar primero una montañita y luego otra montañota, y una más fácil y otra más difícil. Así que me quedé pensando en eso, en el aquí y en el ahora, y pues en la trascendencia de esto. Esto mismo ocurría con el pueblo judío. Ellos no sabían, tenían una historia muy rica, una historia fundamentada en la fe. Era un pueblo que no existía, lo fundó Dios a partir de Abraham. A partir de Abraham, pero antes de Abraham no había pueblo judío. Y después del Señor Jesucristo, el pueblo escogido es otro. Ya no es aquel que se fundó. Ahora son los que depositan su fe en Jesucristo. Fíjense, que no debemos de confundirnos, que hay algunas comunidades mesiánicas que dicen, vamos a orar por Israel, ¿no? El Israel nuevo es el pueblo de los creyentes, un pueblo nuevo, no nacido aún, decía Pedro, no nacido aún, que era de la iglesia primitiva fundándose, y actualmente pues pertenecemos a ese pueblo. Sí, somos mexicanos, nos ponemos la verde y le echamos porras, pero pertenecemos al pueblo de Dios, y esa es una cosa preciosa. ¿Cómo era entonces esos maneras de esperar al Mesías, ese anhelo hacia enfrente, ese voltear hacia atrás y de sentirse parte de ese pueblo? Y después cómo se comunicaban, porque ahora es bien fácil, ¿no? Estamos viendo a ver si el partido que se está jugando en Qatar en vivo, ¿no? A deshoras a veces, pero son miles de kilómetros. Y lo estamos viendo, pero ¿cómo era en la antigüedad la comunicación? Vamos a la primera enseñanza, que es el heraldo. ¿Qué es el heraldo? Y luego cuando yo oigo ese nombre o lo oía, pensaba inmediatamente en un periódico de la Ciudad de México, el heraldo. Pero ¿de dónde viene el heraldo? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española atribuye ese nombre en español al francés heraut, otros al alemán herald, otros al latín eros, y los griegos lo llamaban cariques. Eran figuras muy respetadas, ellos iban delante del rey. Cuando un rey iba a visitar un pueblo, mandaban a la avanzada, era el heraldo el que llegaba, a lo mejor a veces con trompetas y todo eso, sí, y ya me lo imagino así vestidos, no sé por qué, pero me lo imagino como en la Edad Media, aunque esto ya es anterior, ¿verdad? Pero me lo imagino así, que llegaban, tocaban la trompeta, la gente escuchaba que había llegado alguien que traía un mensaje importante, así que iban y se reunían. Era el hombre que llevaba las noticias, la comunicación, aquel que era tan importante que podía declarar la guerra o declarar la paz. Cuando hacían eso se ponían guirnaldas de olivo. Convocaban al pueblo para asambleas importantes y tomaban y les informaba sobre decisiones reales. Podía meterse, como dicen, a la boca del lobo, es decir, podía irse a parar en medio del pueblo enemigo, pero era intocable, no, o sea, era dañar la moral. Dicen que en la guerra no hay guerra limpia, ¿no? Pero matar a un heraldo era guerra sucia, eran respetados. Se podía meter y decir, mi pueblo les declara la guerra, pero a ellos no los tocaban. Así que eran intocables y procedían al monarca en sus viajes. Así que hoy vamos a hablar de eso, del heraldo. A ver si me pasas la otra. Vamos a fundamentar nuestro estudio en Mateo 3.2, solamente Mateo 3.2. Y primero vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y decía, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. ¿Quién decía esto? El heraldo. ¿Quién era el heraldo de Jesús? Juan el Bautista. Así que
Vamos a hablar de Juan el Bautista. Él es el heraldo. Anunciaba que el Rey del universo, el Dios encarnado, estaba cerca, muy cerca. 430 años habían pasado de silencio. Dios no se había manifestado. Silencio. Entonces, si les digo, si analizamos nuestro presente, ¿pueden ustedes imaginar la ansiedad que había en el pueblo judío? No hay profetas, no hay quien hable de Dios. ¿Por qué está callado? ¿Qué no nos escucha? Estaban esperando con ansia 430 años hasta que apareció Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, pues sí, conocemos de Juan el Bautista en los escritos del Nuevo Testamento. Pero si ustedes se fijan, precede al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que es el último profeta del Antiguo Testamento. Fíjense qué curioso. Ya me hizo así cara como que no entiendo. Sí, precede su acción al ministerio terrenal de Cristo. Por lo tanto, es previo al ministerio de Jesús. Con esto se cierra el Antiguo Testamento. Es el parteaguas, porque ya aparece un profeta que les dice: el reino de Dios está cerca. Y entonces, ¿qué generó eso? Pues una gran conmoción. No había profetas, no había palabra, y de repente aparece Juanito, vamos a decirle coloquialmente, vestido con su ropa de camello, comiendo miel y langostas. Y además diciéndole esta palabra: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. ¿Y a quién empezó a predicarle? A los judíos. Ellos que decían: no, pues yo por ser parte del pueblo de Dios, yo ya la hice, yo ya soy salvo. Entonces, ¿cómo me está pidiendo que yo cambie? No entiendo. ¿Hacia dónde tengo que cambiar? Sí, imaginan la conmoción tan fuerte que esto causa, ¿sí? Y van fariseos y van seduceos a bautizarse con él. Y él les dice: raza de víboras. Qué fuerte, ¿sí? Porque le está diciendo: pues tú te creías bien salvote, ¿no? Ya lo habías hecho por ser judío. Pues no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que cambies la manera de pensar y de vivir. Oye, entonces era una conmoción tremenda, como lo fue su mismo nacimiento, porque ya Elizabeth, su mamá, y Zacarías eran ancianos, no habían tenido hijos. ¿Y si recuerdan esa hermosa historia? Sí, le presenta el ángel a Zacarías, que de pura chiripa le tocó ir a servir al templo, que eran cientos y cientos, y había sacerdotes que nunca servían, porque eran tantos que nunca habían tenido oportunidad de servir. Y el día que le toca, entra y se le aparece un ángel y le anuncia que van a ser padres. Otra conmoción, Y Juan tiene un montón de variantes, Juan, de nombres, ¿no? Es Juan en español, Ian en francés, Giovanni en italiano, Ian en ruso, ¿no? En ruso, ¿cómo se llama? Iván es Juan. ¿Sí sabías, hermano? En ruso. Entonces, fíjense, ¿y qué quiere decir esto? Para que se pongan bien contentos sus papis. El regalo de Yahvé o de Jehová. El regalo de Dios. Eso es lo que quiere decir Juan. O lo que quiere decir Giovanni, o lo que quiere decir Iván. ¿Sí? Son tocayos. ¿Sí? El regalo de Dios. Porque era un regalo y ya no lo esperaban ni Zacarías ni Elizabeth. Así que es otra conmoción en la vida de ellos. Ahí viene. Y después les dice Juan: yo no soy el Cristo, yo no soy. Ahí viene otro: que yo no soy digno siquiera de atarle la correa de sus zapatos. Pero, y esto lo podemos utilizar incluso de manera apologética para aquellos que niegan la divinidad de Jesús, que los hay en la actualidad. Isaías 43, ¿qué nos dice?
voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le prepara el camino? A Jehová. ¿Quién iba a venir? Jehová. Dios mismo encarnado, por eso se llama Emmanuel. Y así le dice el ángel al viejo Zacarías. En Lucas 1:17 le dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor, que en aquel tiempo se decía Adonai, para no decir el nombre de Dios, un pueblo bien dispuesto. Así, ¿a quién le va a preparar? A Dios mismo encarnado. ¿Ok? Y después de su nacimiento, ¿cómo fue Juan? ¿Cómo fue Juan? Pues nació igual que nosotros, porque era un ser humano igual que nosotros. Así que, débil, y dice Lucas 1:80, y el niño crecía, refiriéndose a Juan, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjense. ¿Ok? Entonces, Dios había enviado a Juan con un claro propósito. Él iba a ser la bendición de sus papás, pero también la bendición de un pueblo. ¿Qué era la función de Juan? Ser el heraldo. Ir y llegar y decir, ya está cerca. Ya está cerca, ya está aquí. ¿Ok? Por eso Juan les dice, y les reitera todavía lo que ya les había comentado, yo no soy el Cristo. ¿Dónde dice eso? En Juan 3:29. Ustedes mismos son testigos, dice Juan, de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan estaba convencido, tenía fe y actuaba en consecuencia. Confesaba con su boca como debemos confesarlo. Fíjense qué interesante. Y analicemos si ahora, en el aquí y en el ahora, podemos decir lo mismo que dijo Juan de Cristo. Y yo estoy seguro que sí. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Podemos decir ese testimonio, mis hermanos? ¿Ha hecho Cristo con su presencia en su vida cambios tan trascendentes como para poder testificar de él como lo hace Juan? Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense qué interesante. Sí, Juan lo vio, lo tuvo enfrente, lo bautizó. Eran parientes. Me puedo imaginar aquellas pláticas de adolescentes. O me puedo imaginar aquel compañerismo con que recibían también instrucción en la palabra de Dios, como parientes, como amigos, como primos o tíos, no sé qué era Juan de él, si tío y sobrino o primos, no sé, porque no está claro el parentesco de Elizabeth con María, ¿verdad? Pero él podía decir así con toda certeza, yo le vi. Podemos decirlo nosotros en nuestra vida, aquí aquí en el ahora, decir, sí, yo le vi, yo lo he sentido cerca, actuando en mi vida. Y yo creo que es algo hermoso. Y además, interesante conocer cómo es visto por el mismo Señor, el mismo Juan, en esa cercanía. Dice el Señor, referente a Juan el Bautista, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ya para que no se crea nadie mucho, ¿verdad? Para que no se crea nadie mucho. Y nos vamos a la segunda enseñanza, que quiere decir, escuchemos al heraldo. Ya vimos cómo nos dice, cambien su manera de pensar y vivir, en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahora vamos a ver cómo nos dice la Reina Valera 60, el mismo pasaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, en una sola palabra nos dice lo que la otra versión decía, cambien su manera de pensar y de vivir. Yo recuerdo, aunque ustedes no crean, en aquel tiempo, no sé si actualmente, pero en el famoso Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH de la UNAM, nos daban griego. Yo llevé griego en la prepa, cosa rarísima, no sé, pero yo llevé griego.
Y hay una frase que me llamó mucho la atención de mi maestro de griego, que ahora al paso de un chorro de años ni me acuerdo cómo se llamaba, es más ni de su aspecto físico, pero como esa frase sí quedó en mi mente. Y decía el maestro de griego, el infierno es de los arrepentidos. Y decía yo, Chihuahua, pues esto en la religión popular yo escuché al revés, ¿verdad? Que para ser salvo había que arrepentirse. Entonces me hizo un choque así, conste que yo era ateo, entonces, pero me hizo un choque así, son dos ideas diferentes, otra conmoción estamos hablando, ¿verdad? Así que yo no sabía, y eso lo traje yo en mi cabeza durante muchos años. ¿A qué se refiere mi maestro? ¿A qué se refiere eso de que el infierno es de los arrepentidos? No entendía. Después comprendí que es otro concepto diferente, también erróneo. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos dice arrepentíos? Arrepentíos. Y les voy a decir a qué se refería mi maestro, y lo comprendí años después. La vida me hizo comprenderlo, Dios me hizo comprenderlo. Y después decir, ¿me puedo quedar ahí o puedo salir? ¿Sabe a qué se refería el maestro con el infierno es de los arrepentidos? Cuando alguien se arrepiente de haber hecho algo o de no haber hecho algo. Y entonces viene, el remordimiento. Y es dolor, es dolor. A veces hay cosas que no tienen remedio. Porque ya fueron, ya están atrás, pero duelen. Y al paso del tiempo, decíamos, lo que haga yo en el aquí y en el ahora, por supuesto que va a tener trascendencia. Y a lo mejor ese dolor es severo. Y vivir con ese dolor, vivir con remordimiento, pues es vivir torturado. Es vivir, pues feo. Entonces no es ese el arrepentimiento del que nos habla la Biblia y del que quiere Dios. Entonces es otro el arrepentimiento. En esta versión podemos ver que se refiere Juan a un cambio de vida. En la versión anterior, un cambio de vida y de pensamiento. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento hice alto en mi camino, analicé y dije, no, por el camino por el que voy no es el correcto. Es camino de perdición, es camino de dolor, es camino que me lleva a caer. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Y Lucas, por ejemplo, nos dice en el capítulo 13, en versículos 3 y luego en el 5, dice, os digo, dice el Señor, no antes si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Es decir, nos está hablando del arrepentimiento, del cambio de vida y de pensamiento. Y si eso no ocurre, entonces vamos a perecer. Entonces el arrepentimiento al que llama Dios es a transformar las acciones personales. La palabra griega nos dice cambio de mente. Así que lo que necesitamos es disposición para cambiar. Así en el aquí y en el ahora lo primero que necesito es disposición para cambiar. Si veo que mi rumbo me va a llevar a la perdición, hago un alto en el camino, reflexiono y es disposición para cambiar. La salvación requiere de dos cosas, fíjense qué interesante, de dos cosas, la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Y dirán, pues, o sea, ¿va junto con pegado? Sí, van juntos con pegado, por supuesto. Porque si yo no tengo fe en Jesucristo y tengo arrepentimiento de algo que hice o que dejé de hacer, pero sin la fe en Jesucristo, entonces tengo solamente remordimiento, solamente dolor. Si tengo fe en Cristo y no me arrepiento y sigo en un camino de perdición, puede ser que no sea una fe genuina o que nunca la haya tenido. ¿Sí me explico? Por eso son dos condiciones, dicen, un término que usan mucho los abogados, sine qua non, ¿verdad? Son dos condiciones sine qua non, es decir, tienen que ir pegaditas, sin una no existe la otra. Así que cuando existe la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, ya no es un remordimiento doloroso para quedarme en el hoyo, no.
es decir, sentirse débil, sentirse pecador, sentirse falible, y entonces sí rendirnos en adoración a Cristo y decir, Señor, no puedo, yo solo no puedo, pero estando contigo, todo cambia, todo cambia, todo es precioso. Entonces, sin la fe en Cristo, nos vemos sin salida, en desesperanza, sumidos y hundidos. Pero con Cristo hay luz, hay esperanza, hay rumbo, hay alegría. Y de eso se trataba el ministerio de Juan. Cuando él decía arrepentíos, es no arrepentíos y quedarse ahí sumidos en la desesperanza. Arrepentíos y cambien de vida, porque la luz ya está aquí, porque la esperanza ya está aquí. Y eso es precioso, eso es precioso. Pedro luego les dice, en aquel discurso del día de Pentecostés, donde 3,000 personas se convirtieron, arrepentíos y convertíos, y luego nos dice la consecuencia, fíjense qué interesante, para que sus pecados sean borrados y vengan a la presencia del Señor, que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso. Tiempos de paz, tiempos de consolación, tiempos de gozo de la presencia del Señor. Con razón se convirtieron 3,000, ¿verdad? 3,000 que vivían con el remordimiento, 3,000 que pensaban que por ser únicamente judíos ya eran salvos, o 3,000 que estaban con la angustia de conseguir la salvación por obras. No, solamente hace falta la fe en Cristo para eso. Así que esas dos consecuencias son hermosas. Y luego Pablo nos lo explica todavía de manera más detallada y preciosa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11, y nos dice, les está mandando una carta bien severa a los corintios, de reprensión, y les dice, aunque les haya causado, es en la versión Palabra de Dios para Todos, para ser más entendible, aunque les haya causado tristeza con mi carta, porque los está reprendiendo, no me arrepiento de haberles escrito, y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Qué precioso, qué precioso. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. ¿Se dan cuenta? Antes se regocijaban con la maldad, ahora la maldad les molesta. Y esa tristeza, esa montaña más oscura que podemos ver a la distancia, a lo mejor ahora la vemos y decimos, si hubiera tenido que pasar todo lo que pasé para llegar a donde estoy ahora, que es a los pies de Cristo, valió la pena. A lo mejor no hubiera podido voltear a mis ojos hacia Cristo si no hubiera sufrido aquello, si no hubiera sentido a eso, pero ahora que estoy a los pies de Cristo, tengo tiempos de refrigerio. Qué hermoso de verdad. Pensemos esto y dirán, oiga, ¿no era un sermón navideño? Pues ¿qué tiene que ver la Navidad con todo esto que estamos hablando? Pues de eso se trata precisamente, porque dice el reino de Dios se ha acercado, de la encarnación, la luz llegó, la luz está aquí. Vamos a ver la siguiente versión, que es la traducción en lenguaje actual. Es Mateo 3.2, sigue siendo Mateo 3.2, pero dice, vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Esa es una paráfrasis, no es como lo dijo Juan el Bautista, sino es una manera en que nos sea más entendible a los actuales, por eso es lenguaje actual. Pero nos habla no de un reino lejano, no de algo distinto como era el pensamiento de Platón
y de los filósofos griegos, que el mal sí aquí, el bien está allá, y es intocable y es inalcanzable. No, vuélvanse a Dios, dice esta versión. Así que era demencial decírselo a los judíos, Los judíos era demencial decirles, vuélvanse a Dios. ¿Cómo va a ser posible? No lo entiendo. Decían esos judíos, que pensaban que por razones raciales o religiosas ya habían sido salvos, o que habían creado un intrincado sistema de reglamentación y de legalismo que los alejaba de Dios, los alejaba de la piedad y la misericordia. ¿Se parece algo en la actualidad? Sí, vemos comunidades religiosas extremadamente legalistas o comunidades religiosas que tienen su anhelo en otra cosa, pero que no es Dios. Así que sí, hay cosas que vemos actualmente. Por ejemplo, la salvación grupal. Hay algunas agrupaciones que dicen, si no eres de los míos, no vas a ser salvo, como decían los judíos. ¿Sí? O aquellas que buscan la salvación por obras. Qué feo, ¿no? Porque por obras nunca lo vamos a conseguir, sino por la gracia de Dios. Otras versiones dicen, el reino de Dios está cerca. Ya no dicen, ya se acercará, o dicen se establecerá, sino hablan en presente, está cerca. Y eso es lo que realmente significa la Navidad, que el reino de Dios está cerca, porque Jesús se encarnó hace alrededor de 2000 años, y nació en el seno de una familia humilde, y nació débil, y nació indefenso, y nació necesitado de atención, y fue educado en la palabra de Dios, vivió sin pecado, y inició su ministerio haciendo ¿qué? Anunciando que el reino de Dios llegaba. Y esa llegada se concretó ¿con qué momento? Con el de la encarnación. Ahí cuando Dios se encarnó en ese pequeño ser, en ese pequeño bebé que estamos celebrando eso, empezó ese reino de Dios y se termina de establecer en la cruz del Calvario. Cuando resucita el tercer día y fue a los cielos a prepararnos morada y prometió, ¿qué más? ¿Qué tan cerca está Jesús? ¿Qué tan cerca nos dijo Él que iba a estar de nosotros? Mateo 28:20 nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que está aquí. Ese reino ya se estableció y está aquí. Hace unos años, en plena pandemia, que hacíamos nuestros cultos por Zoom o los subíamos, una amiga que no se convirtió, pero sí se congregaba de repente con nosotros, nos dijo una cosa muy cierta. Decía, y no tomó la decisión a pesar de la cercanía del reino de Dios. O sea, ¿saben a qué distancia está Cristo de la vida de las personas? Aún sí de distancia, aún sí de distancia, aún sí. Y luego Pablo nos habla de una cosa preciosa. Nos dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que cuando decimos el sí, Él entra a nuestro corazón, a morar a nuestra vida, a compartirnos de su luz, a compartirnos de su amor. Entonces, ¿qué tan cerquísima puede estar que puede estar en nuestro corazón mismo? Y termina diciendo Pablo, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, cambio de vida, cambio de manera de pensar, cambio de sentimientos. Lo vivo en Cristo Jesús, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ese cambio de vida, ese cambio de mentalidad, ese cambio de manera de vivir, no puede ser real si no tiene el sustento de que Cristo more en nuestro corazón. Así es el requisito y está tan cerca como un sí de distancia. Parecía así como un
como un sermón evangelístico, ¿verdad? Aquí podría decir, hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y ahorita estamos puros cristianos, ¿verdad? Y entonces, bueno, no es un sermón evangelístico, no es para llamar a alguien a la conversión, sino es un llamado a la conversión verdadera. Es decir, a lo mejor ya en otro tiempo dijimos sí, en otro tiempo ya levantamos nuestra mano, en otro tiempo dijimos sí, lo acepto, en otro tiempo incluso quizás fuimos bautizados. Pero perdón que me regrese unas semanas. ¿Y lo estamos obedeciendo? Estamos tan gozosos de la cercanía del reino que a veces caemos en lo que no debe ser y debemos de esforzarnos y ser valientes. Pero sí nos dice esfuérzate. Así que me regreso 2 o 3 semanas. Estamos pescando, estamos proclamando, estamos enseñando, estamos sirviendo, estamos conviviendo en amor, estamos adorando como Dios quiere que lo adoremos y estamos replicando lo que decía pescar. Así que esta es una invitación, mis hermanos, para que hagamos en el aquí y en el ahora esa reflexión. ¿Dónde estoy parado? Ya acepté a Cristo, soy salvo. ¿Y dónde estoy parado? ¿Y dónde me concibo en 3 años, en 5 años, en 10 años? ¿Dónde me concibo en mi relación con Cristo? Es un llamado a mirar en el presente al que vino y al que está con nosotros. Es un llamado a escucharlo y a responderle. Al fin lo tenemos tan cerca que está a un sí de distancia, mis hermanos. ¿Sí? Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por ese amor tan grande, Señor. Ese amor que nos das de venir, de despojarte de tu gloria y de venir a encarnarte, Señor. Eso es lo que celebramos en esta temporada. De encarnarte, de venir a sufrir frío, hambre seguramente, Padre bendito. Persecución para darnos vida eterna, Padre bendito. De eso se trata la Navidad, de celebrar tu encarnación, Padre bendito. Te damos gracias por tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia inmerecida que tienes con nosotros. Y te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón la necesidad de hacer un alto en el camino y de mirar cuál es tu voluntad para nuestra vida y de responderte como tú quieres que lo hagamos, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos dice así nuestro lema de este año, que es un llamado a la perseverancia, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14.